Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. Arranca una nueva edición de los Desayunos Madrid en Europa Press y lo hace gracias al apoyo de CEU San Pablo, Fujitsu, Grant Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellana 81 y Valdecarros Madrid. En esta ocasión visita nuestra tribuna informativa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. Tras la exposición inicial del ponente invitado de este encuentro, el consejero mantendrá un breve coloquio con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Sara Pérez. La presentación y bienvenida a todos los asistentes a esta cita ha sido realizada por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Bienvenidos todos y todas a los desayunos informativos de Madrid, que como decía al comienzo tenemos hoy a nuestro consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. Querido Miguel Ángel, permíteme que haga una breve reseña curricular tuya, inmediatamente luego te paso la palabra porque créeme que te queremos escuchar con mucha atención, sobre todo en un día en el que todos tenemos una preocupación. No nos gusta a nadie lo que estamos viendo en los mercados, pero Madrid, seguro que Miguel Ángel lo reafirma, es el pilar económico de España y seguro que Madrid nos va a dar por lo menos tranquilidad. Te decía, tu currículum, que es lo más importante. Miguel Ángel García Martín es nacido en Madrid, es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Executive Master en Gestión Pública y Estudios de Empresa por el IE Business School. Inició su carrera política como director de gabinete de la Consejería de Hacienda y posteriormente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. También fue delegado de prensa de la Oficina de Comunicación del Gobierno Autonómico, siendo nombrado, ya estamos en el año 2008, director general de coordinación desde la dependencia de la Comunidad de Madrid, cargo que ocupó hasta el año 2012. Ese año, en 2012, fue elegido director general de Trabajo Autónomo de la Economía Social y del RSC, esta vez en el Gobierno Central, hasta que en el año 2015 volvió al Gobierno Regional al ser nombrado viceconsejero de Hacienda y Empleo, cargo que desempeñó hasta el año 2019, siendo elegido entonces viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, siendo además encargado en el año 21 de la Viceconsejería de Transparencia y de Deportes. Y como todos aquí, en esta concurrida sala, bien conocemos, en junio del año 23, la presidenta de la Comunidad, nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, le nombró consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz de su gobierno. Es también diputado en la Asamblea de Madrid desde junio del año 21. Nuevamente, querido Miguel Ángel, querido amigo, muchas gracias de verdad por ser tú quien va a ser el protagonista y, por favor, ocupa la tribuna. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Lo primero, quiero comenzar dándote las gracias por esta calurosa bienvenida al presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Gracias por esta oportunidad, además, que me brindas de poderme dirigir a toda esta amplia audiencia que hoy nos acompaña. Muy buenos días a todos. También quiero saludar a la delegada de Europa Press en Madrid, a doña Sara Pérez. Enhorabuena por tus nuevas responsabilidades. La verdad que no podíais haber elegido mejor delegada para la Comunidad de Madrid. También saludar a mis compañeros del Consejo de Gobierno. Muchísimas gracias, no solo por estar aquí, sino por el soporte y por soportarme todos y cada uno de los días. La verdad que hacemos un magnífico equipo liderado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, al secretario general del Partido Popular aquí en Madrid, mi querido Alfonso, muchísimas gracias, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que os encontráis en la sala, a la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, y los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a los decanos de los colegios profesionales, de la abogacía, de registradores, de procuradores, de notarios. Muy buenos días también a todos. Senadores y diputados nacionales, diputados de la Asamblea de Madrid, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, alcaldes, vicealcaldesa y concejales del Ayuntamiento de la capital, concejal delegada y secretaria nacional de Política Autonómica del Partido Popular, mi querida Engracia, concejales del resto de municipios, presidente de la CEIM, organizaciones y entidades sociales de la Comunidad de Madrid, asociaciones de víctimas del terrorismo, que también aquí os encontráis, presidentes, altos cargos y directivos de grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, que también os encontráis hoy en este desayuno.
patrocinadores que hacéis posible también que este tipo de eventos se puedan producir, embajadores, rectores, secretaria general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, abogado general, viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales de la Comunidad de Madrid. Especialmente saludo de forma muy afectuosa a quienes forman parte de mi equipo en la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Muchísimas gracias también por estar aquí, por acompañarme en esta mañana. Señoras, señores, muy buenos días a todos. Por fin, lo decíamos al comienzo, mientras que tomamos ese café previo, por fin amanece un lunes de primavera. Atrás parece que dejamos ya las lluvias, que como suele decirse, nunca caen a gusto de todos. Y en lo que sí coincidimos todos es en que después de las nubes siempre aparece el sol. Y con esta reflexión me gustaría empezar mi intervención esta mañana, con el convencimiento de que la crispación, los muros y la desesperanza en la que nos quieren sumir las políticas de Sánchez dejarán paso a tiempos mejores. Desde que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa, España vive inmersa en una borrasca de mentiras, bulos los llaman ahora, corrupción, asalto a las instituciones, ataques a la separación de poderes, a la Constitución, a la libertad de prensa y, lo más grave, a la propia convivencia entre españoles. A estas alturas parece que ya no existe línea roja que no se pueda traspasar en nuestro país. Y así, una legislatura que nunca debería haber comenzado debería terminar cuanto antes. España no se merece un gobierno que se encuentre en manos de quienes quieren precisamente destruirla. Urge que Pedro Sánchez presente su dimisión. Nunca había habido tantos motivos, tantas razones y además tan evidentes para exigir la convocatoria de unas nuevas elecciones. Al menos yo hoy voy a citar 8. Motivo número 1. Sánchez supone un atentado contra el Estado de Derecho. Jamás se había visto una campaña tan feroz para desacreditar a jueces y magistrados, con una embestida tan directa a la separación de poderes. Detrás se esconde una estrategia que busca socavar la confianza en la justicia, porque el primer principio del manual de resistencia de un dirigente autócrata es eliminar cualquier contrapeso de poder. Desde tachar a los jueces de jauría ultraderechista y de actuar sin base probatoria, hasta hacer del cuestionamiento de la independencia judicial una práctica habitual para el acoso a la magistratura, pasando por las recientes declaraciones de la ministra Montero, donde ponía en tela de juicio la presunción de inocencia. Estas declaraciones merecen, y ya está tardando, en que haga sus maletas, presente su dimisión y de paso marque la puerta de salida al presidente y al resto de miembros del Consejo de Ministros. Motivo número 2. Sánchez pretende secuestrar la democracia. Lleva más de un año sin pisar el Senado y ha establecido sucursales de la Moncloa por toda España. Sucursal en el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una suerte de tribunal de casación de las sentencias judiciales que no le gustan, que no son del agrado del gobierno. Con casos tan flagrantes como las maniobras para aprobar una amnistía inconstitucional al dictado de un prófugo de la justicia, o la anulación de las condenas a los expresidentes socialistas por el fraude de los ERES. Sucursal en la Fiscalía General del Estado, su fiscal, el ministro número 23, el primero en pasar a la historia por estar imputado ante el Tribunal Supremo filtrando datos de un particular para dañar a una rival político. Sucursal en la Abogacía del Estado, que Sánchez utiliza como si fuese su bufete particular. Sucursal en Televisión Española, que ejerce como altavoz del sanchismo. Sucursal en el CIS, dirigido por un militante del Partido Socialista que cocina las encuestas para satisfacer los intereses de la Moncloa. Con un brujo de las encuestas como Tezanos, ya solo falta que nos digan que para qué vamos a votar si todo el mundo ya sabe que Sánchez es nuestro amado líder, que además idolatramos, y por tanto no es necesario hacer perder el tiempo a los ciudadanos, que no hace falta que acudan a votar, que ya el CIS nos puede anticipar y nos puede decir cuál va a ser ese resultado. Sucursales en la Presidencia del Congreso, en el Consejo de Estado, en el Banco de España, y ahora también pretende poner a las Fuerzas Armadas al servicio de su santidad, impidiendo la parada militar el próximo 2 de mayo en Madrid. Motivo número 3. Sánchez quiere imponernos el pensamiento único. Está obsesionado con controlar los medios de comunicación. Su política informativa se resume en hacer ruedas de prensa sin preguntas, en vetar a los medios y a los periodistas críticos que le resultan incómodos, en hacer listas negras de periodistas, en colocar a sus socios y amigos en Televisión Española, en conceder solo entrevistas a sus medios afines, en tachar de pseudomedios, de fachosfera, de propagadores de bulos, de máquina del fango a la prensa independiente,
y, como guinda del pastel, aprobar un plan de degeneración democrática para silenciar la voz a los medios críticos y regar de financiación a los que él considera afines. Motivo número 4. Sánchez está acorralado por la corrupción. Se levanta y se acuesta con ella. Corrupción en su entorno familiar, en su gobierno, en su partido. Corrupción a cuenta de las mascarillas, en la que están implicados 5 ministerios y 2 expresidentes socialistas de comunidades autónomas. Las citas del Tito Berni, los catálogos de señoritas de Ábalos, el puesto de trabajo creado para su hermano y la cátedra de la que se sirvió su mujer. Motivo número 5. Sánchez carece de proyecto para España. Su único objetivo es perpetuarse en el poder. Por eso le da igual no presentar presupuestos, saltándose la Constitución, mientras negocia privilegios con un prófugo de la justicia. En 2018, el propio Sánchez decía y exigía o presupuestos o elecciones. Pues ya está tardando, señor Sánchez. Elecciones. Motivo número 6. Sánchez amenaza nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es lo que tiene no tener palabra, es lo que tiene poner en la diana a los empresarios, a los inversores, que son quienes crean riqueza. Es lo que tiene presidir un gobierno socialcomunista con los apoyos de la autoizquierda y de los independentistas. La economía española no deja de perder productividad y competitividad. La inversión no remonta, lo que provoca que la economía avance hacia un modelo de bajo valor añadido. En 2018, por citar un ejemplo, la inversión extranjera superó los 53.000 millones de euros. Con Sánchez está casi un 40% por debajo. El crecimiento medio real de los salarios con Sánchez apenas ha subido 8 euros al mes, porque sus políticas económicas y la inflación, 6 años después, se han comido la capacidad de compra de los españoles. Y no han parado, eso sí, de freírnos a impuestos. El gobierno vive a lomos del gasto público. Sánchez ha elevado la deuda del Estado hasta los 1,6 billones de euros. Mientras tanto, el gobierno sigue despilfarrando en ministerios, chiringuitos, señoritas elegidas por catálogo, viajes en el Falcón y políticas inútiles. Motivo número 7. Sánchez preside un gobierno, pero no gobierna. Con una debilidad parlamentaria cogida con alfileres, en 18 meses de legislatura son ya más de 100 las votaciones perdidas en el Congreso. No gobierna, repito, pero tampoco deja de ceder ante los independentistas, que son sus socios más privilegiados y más fieles. Amnistía para los golpistas, financiación a la carta para Cataluña, con una mal llamada condonación de la deuda que pagaremos todos los españoles. Reducción al mínimo de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña y País Vasco. Cesión de competencias para convocar las plazas de habilitados nacionales. Cesiones en la gestión de la red de cercanías, en el control de las fronteras. No nos engañemos, cesión tras cesión se compone un puzzle que pretende eliminar la presencia del Estado de comunidades como el País Vasco o como Cataluña, para que cuando los enemigos de la patria intenten dar un golpe de Estado de nuevo, no encuentren resistencia alguna. No habrá nadie, digo nadie, para defender los intereses de España en Cataluña y para parar un posible nuevo golpe de Estado. Tendrán la financiación y no estarán las Fuerzas Armadas, tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No habrá un cuerpo de funcionarios habilitados nacionales dispuestos a defender la Constitución. No habrá, insisto, nadie, solo los independentistas y un Partido Socialista de Cataluña entregado a la causa soberanista. Motivo número 8. Sánchez quiere cambiar el régimen constitucional por la puerta de atrás. Sospechamos que quiere transitar hacia un Estado federal que los españoles, desde luego, no han votado. Eso sí, ninguneando a las legítimas comunidades autónomas. Y en vez de colaborar con gobiernos autonómicos de una manera leal, dedica su tiempo a hacerles oposición. De eso conocemos muy bien en la Comunidad de Madrid, a quien nos tiene sometidos a un acoso y a un agravio permanente porque la inquina personal de Sánchez hacia la presidenta Isabel Díaz Ayuso no conoce medida. Véase, estamos a comienzo del mes de abril y el gobierno central sigue sin actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, es decir, con lo que se financia la sanidad, la educación, los transportes públicos, etcétera, etcétera. Sánchez debe ya a la Comunidad de Madrid 624 millones de euros solo por los 3 primeros meses del año 2025. Y en materia de dependencia, Sánchez nunca cumple con la obligación de financiar el 50% que le corresponde y desde que es presidente adeuda a esta comunidad autónoma más de 2.000 millones de euros. Sánchez, en definitiva, se muestra muy dadivoso, muy generoso
con los independentistas, pero muy tacaño con las comunidades autónomas que defendemos los intereses de todos, que defendemos el interés general, que defendemos el interés de España. 8 motivos, como digo, para dar por concluida la presente legislatura. Y a estos 8 motivos podríamos añadir un rosario de agravios de forma particular con Madrid. La falta de inversión en cercanías, que trae de cabeza a todos los madrileños que no quieren el cercanías ni regalado. No puede ser que solo en 2024 los madrileños sufrieran más de 1.000 incidencias, es decir, casi 3 incidencias al día por la dejadez e ineficiencia de un ministro como Óscar Puente. Las continuas amenazas también de acabar con nuestra política de bajos impuestos, interviniendo nuestra autonomía fiscal y financiera, el trato discriminatorio hacia Madrid en lo referente a la gestión del agua, las restricciones de energía a empresas, especialmente a las que quieren establecer centros de datos u otro tipo de servicios o de industrias en nuestra región, el reparto discrecional de los 4.500 menores no acompañados que se quieren trasladar a la península, cuestión que nos ha obligado a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que este reparto carece de justificación, carece de financiación y que desde luego no ha tenido en cuenta para nada a las comunidades autónomas. Un reparto que no se ha acordado con las comunidades autónomas, ni siquiera con una, simplemente se ha acordado, insisto, con un prófugo de la justicia, con un partido político que en este momento, por cierto, no está gobernando en ningún sitio. Por darles un dato, en 2024 atendimos a 2.242 menores, una cifra que se eleva y supera los 10.000 si tenemos en cuenta todos los atendidos desde el año 2019. Y la deslealtad institucional y las continuas provocaciones y polémicas del delegado del Gobierno, que se comporta como un hooligan del PSOE, desde luego siempre decimos que la delegación del Gobierno en Madrid hoy es una sede vacante. Por todo ello, Sánchez tiene que irse ya, o muy pronto, desde luego, no quedará nada en nuestro país para defenderse del sanchismo. Por eso, cuando el Partido Popular llegue al gobierno, no podrá quedar absolutamente nada sin revisar. Tendremos que devolver el respeto a nuestro Estado de Derecho y fortalecer nuestra democracia para recuperar el necesario equilibrio de contrapoderes. Tendremos que recuperar la confianza en las instituciones y poner en valor la Constitución. Tendremos que volver al diálogo, recuperar los consensos entre las formaciones políticas que tenemos un sentido de Estado. Tendremos que devolver la moralidad a la vida política, acabando con los escándalos de corrupción. Tendremos que ilusionar de nuevo a la sociedad española con un proyecto potente, ambicioso, que esté a la altura de los grandes retos y de las grandes naciones del continente. Tendremos que recuperar la imagen de un gobierno confiable y predecible, que apoye a nuestras empresas, a nuestros autónomos, que haga de nuestro país un destino atractivo para los inversores y que deje de gastar como un manirroto. Tendremos que recuperar, en definitiva, la lealtad institucional y la cooperación sincera entre administraciones. En definitiva, tendremos que impulsar una suerte de segunda transición con el enorme reto de reconstruir la vida política y devolver la esperanza a los ciudadanos. Pero, queridos amigos, a pesar de las zancadillas del gobierno de Sánchez, Madrid es la región capital al servicio de España. A algunos les duele, pero a mí me enorgullece como a la mayoría de los españoles de bien. Somos líderes en sanidad, 10 hospitales públicos entre los mejores del mundo, primeros en trasplantes de órganos y a la cabeza en el tratamiento del cáncer o de la ELA. Líderes en transporte, la mejor red de transporte público de España con más de 7.800 autobuses, trenes de metro, cercanías que vertebran todo el territorio, registrando el último año una cifra récord de 1.700 millones de viajes. La red de metro, por cierto, consejero, más accesible de Europa. Líderes en educación. Los alumnos madrileños obtuvieron muy buenos resultados en las pruebas PISA por encima de la media europea y de los países de la OCDE. Gracias a nuestras excelentes universidades públicas y privadas, nos hemos convertido en el principal polo de formación superior de España y de buena parte de las regiones y los países de la Unión Europea. Líderes en la protección de nuestro patrimonio cultural, la región europea que más invierte en prevención de incendios. Por tanto, también protegiendo nuestro patrimonio natural con ese espacio protegido que tenemos en nuestra región. Líderes en innovación, primera región española en gasto en I+D, con una inversión de más de 6.000 millones de euros. Líderes en atención a las personas más vulnerables. La Comunidad de Madrid es la que atiende a más personas en situación de dependencia en residencias y centros de día de toda España, con más de 60.000 plazas. Y líderes también en el ámbito cultural y en el del turismo. Primero en índices de lectura,
asistencia a teatros y capital de los musicales en español. También primer destino de turismo de reuniones, además con cifras récord en la atracción de turistas que no dejan de crecer ni en número ni en gasto que realizan en nuestra región. En el ámbito económico y del empleo somos la primera economía de nuestro país, con un peso casi del 20% del PIB. Nos hemos convertido en la cuarta plaza financiera de la Unión Europea. Somos la región española con mayor renta per cápita, más de 42.000 euros, un 36% más que la media española y un 23% por encima de la media de la Unión Europea. Y todo esto con los impuestos más bajos. Desde 2019 hemos bajado 32 veces los impuestos, mientras que Sánchez los ha subido en 97 ocasiones. Gracias a estas bajadas, las familias madrileñas se han ahorrado más de 31.000 millones de euros. Somos la región más solidaria con el resto de España. Aportamos casi un 80% al Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales por la que se financian en otras regiones, en otras zonas de España, la sanidad, la educación, el transporte, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Somos la locomotora española de creación de empleo. 1 de cada 4 empleos se crean en Madrid. Hemos alcanzado cifras récord de afiliación con más de 3,7 millones de trabajadores y más de 436.000 autónomos. Hace algunos meses les dije en un desayuno similar que si Madrid continuaba con este ritmo de creación de empleo, superaría a Cataluña en número de ocupados a lo largo de esta legislatura. Ya no solo seríamos la primera economía del país, sino también el principal empleador de nuestra región, teniendo, eso sí, 1 millón menos de habitantes. Pues hoy les digo que ese sorpaso se puede producir en este mismo año 2025, y de hecho, a cierre de 2024, el diferencial con Cataluña era de solo 16.000 trabajadores, habiendo conseguido reducir esa cifra desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso en más de 140.000 empleos. Por tanto, también muy pronto seremos no solo la principal economía del país, sino el principal empleador del país, gracias a las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del Partido Popular. Esa es la diferencia entre el modelo de éxito de los gobiernos como el de Madrid y los modelos fracasados de la izquierda y los independentistas en Cataluña. Ocupamos el primer puesto en creación de empresas. 1 de cada 4 empresas que se crean en nuestro país tienen su sede en Madrid. Somos líderes en atracción de inversión. Captamos 7 de cada 10 euros de inversión extranjera. Tenemos la esperanza de vida más alta de España y de la Unión Europea, con 85,4 años. Somos la región donde todos quieren venir para llevar adelante sus proyectos de vida. Por eso, en 2024 superamos la barrera de los 7 millones de habitantes, y no solo crecieron los grandes núcleos urbanos, también los pueblos más pequeños, los pueblos y los municipios de menos de 20.000 habitantes, que han crecido desde 2019 un 9,5% gracias a programas como, por ejemplo, el programa Pueblos con Vida. Pero en este gobierno, desde luego, no nos conformamos y nos encontramos inmersos, desde luego, en la legislatura más inversora de toda la historia de la Comunidad de Madrid, con proyectos que van a transformar por completo nuestra región. Proyectos como la Ciudad de la Salud, que será el complejo sanitario más grande del mundo, donde tendrán cabida las futuras instalaciones del Hospital de la Paz y también la nueva Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros. La Ciudad de la Justicia, el mayor complejo judicial del mundo, el más accesible, el más digitalizado, insisto, el mayor, con una inversión de 653 millones de euros. El Plan 4040, el plan de construcción de 40 residencias de mayores y 40 centros de días, la creación más alta y más importante de toda España, a la que destinaremos 500 millones de euros en colaboración público-privada. Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa, que movilizará una inversión de 25.000 millones de euros. La mayor ampliación y modernización de la historia reciente de la red de metro, que sumará 80 nuevos trenes, 80 nuevos vehículos y más de 11,2 kilómetros de metro durante esta legislatura. Y el Plan Vive, el plan más ambicioso de España, con 13.500 nuevas viviendas para alquiler asequible en esta legislatura, que supondrá una inversión en colaboración público-privada de 1.250 millones de euros. En definitiva, en esta legislatura estamos movilizando, solo a través de estas grandes inversiones transformadoras que acabo de describir, más de 7.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 25.000 millones de euros en colaboración público-privada. Y ahora permítanme que me centre en la gestión de la consejería que tengo el honor de dirigir. Y antes de nada, pues me gustaría volver a agradecer a todo el equipo su compromiso y dedicación, porque desde luego sin ellos todo esto no sería posible.
Comienzo con el área de justicia, partiendo de esta premisa. En Madrid estamos convencidos de que defender la justicia consiste en poner recursos a su disposición y respetar escrupulosamente su independencia, sin injerencias. Nos encontramos en la legislatura más inversora de la historia de la Comunidad de Madrid en materia de justicia, 830 millones de euros para actuar sobre el 90% de las sedes judiciales. El proyecto estrella, lógicamente, ya lo he citado, es la Ciudad de la Justicia, que agrupará los 378 órganos judiciales de la capital de España. Pero nuestras iniciativas en esta materia han ido mucho más allá de las infraestructuras. Hemos impulsado la asistencia jurídica gratuita con un acuerdo de legislatura pionero con los colegios profesionales aquí presentes que permitirá que cada año más de 80.000 personas puedan acceder a la justicia gratuita en nuestra región. Hemos mejorado las condiciones laborales de los empleados públicos del ámbito judicial. Hemos reforzado nuestros juzgados con más de 1.350 funcionarios interinos solo en 2024 para paliar el déficit de plazas convocadas por el Ministerio de Justicia. Y hemos sido pioneros en poner en marcha la figura del facilitador judicial para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia con todas las garantías. Y señores, la semana pasada entró en vigor la Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una ley que, a pesar de suponer un cambio radical en la organización del sistema judicial, se ha hecho sin contar, primero, con el propio Poder Judicial y tampoco con las comunidades autónomas. Tanto es así que el pasado viernes los consejeros con responsabilidades en materia de justicia del Partido Popular nos plantamos en Barcelona ante el ministro Bolaños, que pretendía celebrar un paripé de conferencia sectorial sin acuerdos, sin documentación, sin contenido, sin nada. Ante la cerrazón del ministro volvimos como nos fuimos. Ninguno de los puntos que nos parecían necesarios para abordar con éxito una ley de eficiencia que va a transformar, insisto, toda la estructura judicial de nuestro país fue incorporado al orden del día. Y es que, a pesar de su enorme alcance, esta ley se ha hecho, insisto, sin la necesaria dotación presupuestaria. Según nuestros cálculos, la implantación de esta ley solo en la Comunidad de Madrid supondrá un coste de 44 millones de euros. Buena parte de ellos, además, de carácter estructural, por tanto recurrentes, por tanto que tendremos que presupuestar todos y cada uno de los ejercicios futuros, especialmente lo que tiene que ver con el turno de oficio y con los gastos de personal. La ley obliga al Gobierno central a evaluar el coste real que supone la aplicación de cualquier norma, de cualquier ley que ellos promuevan, que propongan, y por tanto dotar, en este caso, las comunidades autónomas de los recursos necesarios para su aplicación. Sin embargo, el ministro Bolaños no solo ha incumplido estas obligaciones, sino que además nos ha impedido debatir y decidir también en Barcelona sobre esta cuestión. Y por todo ello, les anuncio que vamos a realizar un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para que el Gobierno central evalúe primero el coste real de la implantación de la ley de eficiencia y dote después a las comunidades autónomas con competencias transferidas de la financiación suficiente a través de los mecanismos establecidos en la propia LOFCA, en la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Y hemos solicitado una nueva conferencia sectorial que aborde esta cuestión y, por tanto, también el desarrollo reglamentario de la ley. Porque apostar por una administración de justicia requiere invertir en ella. De lo contrario, todo lo que se haga se queda en mera cosmética. La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supone la creación de los tribunales de instancia, de la nueva oficina judicial, de las oficinas de justicia en los municipios y de los medios adecuados de solución de controversias como requisito previo indispensable para la admisión a trámite de una demanda en las jurisdicciones civil y mercantil. Y la Comunidad de Madrid, a pesar de los múltiples defectos de esta norma y de la premura con la que se quiere aplicar y con la falta de financiación, pues seguimos desarrollándola y la vamos a desarrollar. Y además volveremos a ser pioneros, como hemos hecho con los facilitadores judiciales, que, por cierto, no es que seamos pioneros, que somos la única comunidad autónoma que la hemos puesto en marcha. No se entiende cómo el Ministerio no se toma más en serio estas cuestiones. Y por eso, también para el desarrollo de esta ley, pues también les anuncio que hemos acordado ya con los colegios de abogados fijar un nuevo baremo para compensar a los abogados de turno de oficio que realicen actuaciones en materia de mediación y conciliación. Los letrados percibirán 385 euros cuando su actuación culmine con acuerdo y 200 euros si finaliza sin acuerdo. La orden por la que se crearán estos baremos se publicará esta misma semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Queridos amigos, en materia de víctimas del terrorismo seguiremos trabajando por su defensa y su reconocimiento.
Hasta la fecha hemos destinado 93 millones de euros al pago de indemnizaciones a casi 2.500 víctimas. Somos, desde luego, la región que con diferencia más ayudas económicas ha otorgado. Pero vamos a dar un paso más. Por eso impulsaremos de manera inmediata una modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid para que todas las víctimas, insisto, todas las víctimas del terrorismo, sin excepción, que hayan cobrado la indemnización que les corresponda de la Administración General del Estado, tengan el complemento del 30% de la Comunidad de Madrid. De esta forma, además de esos 2.500 beneficiarios a los que antes he hecho referencia, se concederán indemnizaciones y ayudas extraordinarias a los familiares de heridos que fallecieron antes de la entrada en vigor de la ley, a quienes sufrieron secuestros y a quienes fueron amenazados y obligados a abandonar su lugar de residencia. De esta manera, todas las víctimas del terrorismo vinculadas con la Comunidad de Madrid tendrán derecho a percibir el correspondiente complemento autonómico que nosotros en Madrid sí tenemos creado, ese 30% complementario y adicional, y en este caso gracias a una iniciativa que impulsaremos en la Asamblea de Madrid a través del Grupo Parlamentario Popular. Señoras y señores, en el ámbito de nuestras competencias de coordinación de la acción de gobierno voy a referirme solo a 2 proyectos. En esa importancia que le da la presidenta al trabajo coordinado de todas y cada una de las consejerías para abordar y afrontar los retos de futuro que tenemos por delante. Y uno de ellos es la estrategia de natalidad, que recoge 80 medidas y cuenta con una dotación inicial superior a los 4.800 millones de euros para apoyar a las familias y para hacer crecer el número de nacimientos en nuestra región. En el marco de esta estrategia, más de 22.000 mujeres de menos de 30 años ya se han beneficiado de ayudas directas al nacimiento de hasta 14.500 euros y se han creado ni más ni menos que 5.200 nuevas plazas de 0 a 3 años en centros educativos públicos. Después de 3 años desde la puesta en marcha de esta estrategia, hoy disponemos de indicadores que demuestran que ha habido un cambio de tendencia en cuanto al número de nacimientos en nuestra región y además de forma importante y especial en Madrid. Según los datos del INE, entre los años 2021 y 2024, el número de nacimientos en la Comunidad de Madrid ha crecido un 2,5%. Y en este mismo periodo es destacable el aumento de la natalidad entre las mujeres de menos de 30 años, que ha sido del 15%. El segundo proyecto al que quiero referirme, recientemente aprobado, es el Plan Regional contra las Drogas. Se trata del primer plan regional de estas características que contará con una inversión superior a los 200 millones de euros hasta el año 2027 y que incluye 75 medidas. Entre otras, por ejemplo, ya se han impartido, en el marco de esta estrategia, 700 talleres de prevención en centros educativos en los que han participado más de 21.000 alumnos y 700 profesores, o hemos puesto en marcha, por ejemplo, el teléfono 012 contra las drogas. Y en este momento ya tenemos el 82% de las medidas cumplidas o en vías de cumplirse. En materia de administración local, estamos también haciendo un esfuerzo inversor sin precedentes en nuestra región. Solamente en 2025, por citarles algún dato, en la Comunidad de Madrid hemos dotado el presupuesto con 800 millones de euros para ejecutar más de 2.000 actuaciones de competencia regional en los distintos municipios. También contamos con el programa de inversión regional, con esa dotación histórica de 1.000 millones de euros. Pero, además, también con fondos PIR estamos dando una respuesta ágil a los municipios que se encuentran ante situaciones de urgencia o de emergencia, como las que vivimos, por ejemplo, en el año 2023 a cuenta de la Dana, o, por ejemplo, el mes pasado ese tren de borrascas que generó muchos daños en algunos de los municipios de nuestra región y que hizo que pusiéramos a disposición de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ayudas de hasta 10 millones de euros para hacer frente a los desperfectos ocasionados por la lluvia. Pero no nos conformamos y por eso también hoy les anuncio que próximamente pondremos en marcha 3 nuevas líneas de inversión en el ámbito supramunicipal, es decir, aquellas que benefician a varios municipios y lo haremos con cargo al programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, pondremos en marcha el primer programa de movilidad rural de la Comunidad de Madrid, dotado con 50 millones de euros para mejorar la conectividad por carretera entre los municipios más pequeños. Actuaremos de la mano de la Consejería de Transportes, aquí presente su consejero, para hacerlo en 3 ejes, para actuar en 3 ejes. En las travesías de acceso de hasta 17 municipios, con una inversión de 9 millones de euros, mejorando la accesibilidad, mejorando la seguridad de todas y cada una de estas travesías. En la conservación y construcción de más de 36 nuevos kilómetros de carril bici, que es donde invertiremos más de 20 millones de euros, y en la construcción de intersecciones y mejoras del firme
de carreteras locales, de carreteras rurales de nuestra región, en lo que invertiremos también 20 millones de euros. La segunda línea de inversión, también financiada con cargo al programa de inversión regional, facilitará que los centros de educación infantil y primaria continúen manteniendo las mejores instalaciones en las que nuestros niños y adolescentes puedan seguir formándose con la mayor calidad. Para ello, vamos a sacar una nueva línea de inversión, en este caso de 15 millones de euros, para ayudar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a realizar labores de conservación y mantenimiento de su competencia en los colegios públicos. De esta manera, respondemos a una demanda histórica de los alcaldes y también de los concejales de educación de todos estos municipios que cuentan con escasos recursos económicos, que no cuentan con la financiación suficiente para poder abordar estos proyectos tan relevantes y que, desde luego, pues tienen dificultades a la hora de hacer este tipo de actuaciones. En total, actuaremos en casi 150 centros educativos, beneficiando a más de 44.000 alumnos que están escolarizados en centros situados en los pueblos más pequeños, en los municipios más pequeños de la Comunidad de Madrid. Ya por último, les anuncio también que tenemos ya en marcha y preparado un nuevo paquete de actuaciones en infraestructuras de carácter supramunicipal, en las que invertiremos cerca de 120 millones de euros adicionales. Entre ellas, 4 parques de bomberos, 2 mataderos municipales para ayudar a nuestros ganaderos, 2 nuevos parking disuasorios, además de centros polivalentes, caminos, vías ciclistas, entre otras actuaciones que beneficiarán a un buen número de municipios de la región. Y, desde luego, con todas estas actuaciones seguimos cosiendo y seguimos vertebrando una región como Madrid. Además, ampliaremos el número de plazas en residencias de mayores que están ubicadas en los municipios más pequeños para evitar el desarraigo, para que las personas mayores no tengan que abandonar su pueblo, no tengan que abandonar donde han vivido toda su vida. Remodelaremos caminos y financiaremos vehículos de recogida de residuos para mancomunidades. En total, como Diputación Provincial que somos de facto, invertiremos más de 180 millones de euros en actuaciones, en nuevas actuaciones supramunicipales, con un objetivo claro: que cualquier madrileño, con independencia de su lugar de residencia, tenga siempre acceso a los mejores servicios públicos y a las mejores infraestructuras. Queridos amigos, concluyo. Como decía hace unos momentos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno confiable, que trabaja al servicio de los madrileños y, por extensión, de toda España. Y por eso también, ante estos momentos que nos ha tocado vivir, yo les digo que aquí tendrán siempre un gobierno que generará seguridad jurídica, que generará certidumbre, que trabajará con los sectores precisamente ante la situación internacional que en este momento tenemos. Un gobierno que no dejará absolutamente a nadie solo. Por eso ya estamos trabajando con la CEIM, con la Cámara de Comercio, con los sectores afectados para hacer frente, por ejemplo, a toda esta cuestión relacionada con los aranceles, insisto, para que no pierdan en competitividad y que, en definitiva, aquí encuentren siempre una región donde las normas son claras, donde hay seguridad jurídica, donde hay apoyo a la pyme, donde hay apoyo al autónomo, pero también donde hay apoyo a la inversión y a la empresa, que son los auténticos, los que de verdad crean empleo en nuestro país. Y por eso aquí siempre, insisto, encontrarán este gobierno en el que se puede confiar. Pero también encontrarán un gobierno que no se deja amedrentar. Un gobierno que está y estará siempre dispuesto a dar todas y cada una de las batallas, allá donde haga falta, para que España recupere el pulso vital que Sánchez y sus políticas le han robado en los últimos 6 años. Madrid ha puesto pie en pared, como también ha hecho el Poder Judicial, como los medios de comunicación independientes o como partidos políticos, como el Partido Popular, que en este momento es el único capaz de garantizar ese cambio de gobierno en España con un auténtico sentido de Estado. Trabajamos, por tanto, para que nadie nos quite la convivencia pacífica y el orgullo de sentirnos españoles, para que nadie manosee nuestra democracia y para que nadie ponga en riesgo nuestro futuro y el de nuestros hijos. En definitiva, después de las nubes vendrá el sol, y después de Sánchez, otro gobierno, en este caso del Partido Popular, y que lo encabezará Alberto Núñez Feijóo, traerá la ilusión y la esperanza a las empresas, a los autónomos, en definitiva, a las familias madrileñas y a tantos españoles de bien. En la construcción de este proyecto colectivo estará la Comunidad de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, defendiendo los intereses de nuestra región y, por extensión, de toda España. Porque cada vez es mayor el clamor de la sociedad pidiendo un cambio, no solo de presidente, que también, no solo de gobierno, que es evidente, sino también de formas y actitudes en la vida pública y en la vida política. Los ciudadanos necesitan volver a verse seducidos por la política, por una política sin muros y sin rencores, compartiendo el orgullo de ser y sentirse españoles, defendiendo lo mucho que nos une.
Y en hacer realidad esa idea, les aseguro que en la Comunidad de Madrid nos vamos a dejar el alma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto de irme los aplausos es lo más torpe que he hecho en muchísimo tiempo, pero no pasa nada. Es que me tenían que microfonar, como se dice ahora del verbo microfonar, para poder atender las preguntas que me vas a hacer tan amablemente. ¿Que sí? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, consejero, y bienvenido a los Desayunos Madrid. Su área, además de las competencias propias, es pieza clave en el engranaje del gobierno regional. Trataremos de analizar y realizar un recorrido por aquellos temas de la actualidad madrileña y nacional. Recuerdo a todos que pueden trasladar cuestiones a preguntas@europapress.es. Bien, consejero, lo primero, abordar lo sucedido en esta conferencia sectorial fallida. Podríamos decir, las comunidades del PP, como bien ha explicado, decidieron no participar. Usted mismo ha tildado la cita de paripé. ¿Qué le parece que el ministro haya respondido a esto acusándoles de gamberrismo institucional? Bueno, no nos sorprende. El ministro Bolaños solo pretendía una foto y pretendía hacer un paripé. Y es que nos lo reconoció en Barcelona. Él nos vino a decir que no recogía ninguno de los puntos que solicitábamos por si acaso no solamente queríamos debatir, sino incluso queríamos votar. En definitiva, es un cobarde. El ministro Bolaños no quiso hablar de financiación, no quiso hablar de reglamentos, no quiso hablar de modelos de referencia, no quiso hablar del teletrabajo, cuestiones esenciales, fundamentales para la justicia y sobre todo fundamentales para la aplicación de esa ley de eficiencia, por pura cobardía. El ministro Bolaños es un cobarde con las comunidades del Partido Popular y es muy valiente cuando tiene que decir ante los medios de comunicación pues que de alguna manera hemos hecho gamberrismo institucional. No, yo lo que le dije al ministro Bolaños, se lo dije allí, es que tiene que negociar, que tiene que acordar con los legítimos representantes de las comunidades autónomas, porque es que en esto, en lo único que están es en negociar con los partidos independentistas, y creo que lo que tienen que hacer es hablar un poquito más con las comunidades autónomas, que luego tenemos la responsabilidad de aplicar en el territorio, de aplicar en las distintas regiones las políticas, en este caso en materia de justicia, que se han aprobado por las Cortes Generales. Nosotros le dijimos que podíamos hablar cuando quisiera, esa misma tarde, al día siguiente, cuando él considere. De hecho, le hemos pedido otra vez por carta una conferencia sectorial, pero con contenido, con asuntos, con acuerdos, no simplemente para hacernos una foto, para hacer un paripé y que en definitiva pongamos en riesgo al sistema judicial, que puede colapsar, insisto, si no se le dotan de recursos tan importantes y tan necesarios como es la aplicación de esta ley, que solo en Madrid, como he dicho, va a costar más de 40 millones de euros. Muchos de esos euros, además, de forma consolidada, de forma estructural, porque tiene que ver con gastos de personal al que destinaremos más de 15 millones de euros ya todos los años, o, por ejemplo, también el turno de oficio, que lógicamente nos va a costar también desde las distintas comunidades autónomas. Precisamente una de las principales diferencias que apuntan es la financiación. Pero es que el ministro habla de que ya ha recibido, en concreto Madrid, 50,6 millones. ¿Dónde está el...? Yo también los estoy esperando. De hecho, estoy convencido de que la consejera de Hacienda, cuando vio ese tuit, que puso un post en una red social, se puso muy contenta, pero luego la tuve que aclarar inmediatamente que no, que es un bulo más del ministro Trolaños, ¿no? Es decir, que nos ha contado una trola, como viene contando a todos los que participamos en este tipo de conferencias. No nos ha transferido absolutamente nada, pero mucho me temo que no nos va a transferir absolutamente nada. De hecho, nos ha dicho a todos que no nos va a transferir absolutamente nada, porque incluso llega a decir que a futuro esto va a suponer ahorros. Yo le he dicho, mira, si esto supone ahorros, en el futuro yo te los devuelvo. Pero hoy esto le cuesta a la Comunidad de Madrid 43 millones de euros. Y usted tiene la obligación, como ministro de Justicia, y el gobierno tiene la obligación, porque así lo determina una ley. Yo entiendo que al gobierno de Pedro Sánchez hablar de leyes y de leyes orgánicas pues le debe dar un poco la risa. Eso, si no está en el acuerdo con un prófugo de la justicia, no tiene valor, ¿no? Pero es que hay una ley que es la LOFCA, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común, que dice que cualquier compromiso de gasto que tengan que ser asumido las comunidades autónomas como consecuencia de una decisión, en este caso del Gobierno central, nos lo tiene que compensar, porque en definitiva nosotros nos financiamos a través de las transferencias y de los impuestos que gestionamos. Y por tanto, si esta ley tiene un mayor coste, que lo tiene, y ahí tengo los datos de capítulo 1, se los puedo certificar, el mayor gasto que va a suponer la aplicación de esta ley, pues lógicamente nos lo tiene que financiar a través de los mecanismos que estén previstos. Y por eso yo ya he anunciado
que vamos a hacer ese requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para que se analicen esos costes y que, por tanto, se dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente. No nos quiso atender en la conferencia sectorial, pues nos tendrá que atender en los tribunales. Respecto a este requerimiento legal, ¿cuál es el plazo que manejan? De ahora se Hoy presenta mismo saldrá el requerimiento y luego, lógicamente, el Ministerio tendrá un plazo de 3 meses para poder contestar y, en el caso de que no conteste, pues estableceremos ese recurso ante el Tribunal Supremo. Bien, consejero, después de este primer bloque de justicia, quería preguntarle, y es inevitable, por la preocupación existente por los aranceles impuestos por Donald Trump, en el que se refería en su discurso, y el temor que existe hacia una recesión global. ¿Cómo se percibe la situación en la Comunidad de Madrid? No sé si han hecho alguna estimación sobre el impacto o los sectores que se podrían ver más afectados. Bueno, desde luego es una situación que no nos gusta. Nosotros creemos que es una política equivocada desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, respetamos las decisiones que puedan tomar cada uno de los países, pero creo que no va a ser bueno para ninguno de los países, ni para Estados Unidos, ni para la Unión Europea, ni desde luego para ningún país de nuestro entorno. Por eso, lo decía en mi intervención, desde la propia consejería, estamos trabajando junto con los distintos sectores, junto con la CEIN, la Cámara de Comercio, primero para hacer ese análisis previo, para hacer ese diagnóstico de los problemas que puede suscitar este tipo de decisiones en el tejido productivo, en los sectores más afectados de nuestra región y, lógicamente, trasladar ese mensaje de tranquilidad. No se va a quedar absolutamente nadie solo y seguiremos apoyando lo que ha hecho la Comunidad de Madrid siempre, apoyando el tejido productivo, apoyando a las empresas, apoyando a los autónomos, en definitiva, apoyando a todos aquellos que crean empleo, pero lo más importante es ir de la mano con ellos para analizar la situación, para analizar las necesidades y para que, lógicamente, puedan seguir siendo competitivos y que puedan seguir colocando sus productos en el mercado. Madrid es una región confiable, es una región con una política fiscal baja, es una región con seguridad jurídica. Somos un gobierno confiable. Lo mejor que se puede decir de este gobierno que preside Isabel Ayuso es que saben lo que vamos a hacer. Somos un gobierno predecible y creo que eso hoy es un valor en sí mismo y, por tanto, mensaje de tranquilidad. Otros igual tienen mensajes atropellados, precipitados, tomando medidas que son simplemente una amalgama de decisiones o de asuntos que ya se habían abordado y que, por tanto, no aportan absolutamente nada nuevo. Nosotros trabajaremos con los sectores, como no puede ser de otra manera, para dar una respuesta eficaz a esta cuestión, a este reto que tenemos que hacer frente ahora como consecuencia de esta política arancelaria que, insisto, creo que no viene bien absolutamente a nadie. Algunas comunidades, de hecho, han abierto la puerta a lanzar ayudas específicas para estos sectores. ¿Madrid estaría también con ello? Tenemos que verlos con los sectores. Yo creo que lo más importante es primero hacer ese análisis previo, hacer ese diagnóstico con los sectores, que es lo que es, bajo mi punto de vista, más importante. Luego, la política económica que cada comunidad autónoma tiene, lógicamente, es limitada. Luego tenemos que también esperar a ver las medidas que se vayan a tomar, pero medidas de verdad, no las que presentaron el otro día, que era una mezcolanza, que era una suerte de compendio de cosas que ya estaban en marcha, sino de verdad qué medidas podemos tomar de manera eficaz para que los sectores sigan siendo competitivos y, por tanto, para que esta política arancelaria tenga el menor impacto posible, que lógicamente lo va a tener, ¿no? Y yo insisto, creo que, bajo mi punto de vista, es un error y, sobre todo, no solo para los países de la Unión Europea, sino también para los propios Estados Unidos. Consejero, sobre esta cuestión, ¿cree que sería bueno a nivel nacional que tanto PP como PSOE mostrasen una postura común, un frente común a la situación? Bueno, el PP desde luego siempre está en los asuntos de Estado. Lo que pasa que es que los socios de gobierno los ha elegido Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha preferido hablar con un prófugo de la justicia, ha preferido hacer de Bildu, es decir, los herederos políticos de ETA, su socio más fiable y más sólido, que esa es la realidad, o Esquerra Republicana de Cataluña, o Compromís. Entonces, lo que siempre le dicen desde el Partido Popular es que no puedes buscar al Partido Popular solo cuando te conviene. Lógicamente, si quieres acordar políticas de Estado, lógicamente tienes que renunciar al resto de socios que nos llevan por la calle de la amargura y, por tanto, negociar políticas de Estado con el Partido Popular. Lo que pasa que es que el gobierno de Pedro Sánchez, lógicamente, ha desertado de hacer esa política de Estado y prefiere simplemente dedicarse a pagar cuantos peajes le impongan a aquellos partidos independentistas simplemente para comprar, e insisto, comprar los votos que necesita para mantenerse en la Moncloa. Lo que pasa es que lo compra con el dinero de todos los españoles. El señor Sánchez nos ha salido muy caro, nos está saliendo muy caro. Desde luego es el presidente más caro de toda la democracia. Por eso, cuanto antes, me ha dado 8 motivos, doy uno más para empezar a ahorrarnos algo de dinero, porque es que en realidad este señor, el presidente del gobierno, insisto, le está saliendo muy caro a todos los españoles. Consejero, por otro lado, se queda esta semana al frente del gobierno regional. La presidenta ha emprendido su viaje institucional a Ecuador. ¿Qué objetivos busca la comunidad con este desplazamiento? Bueno, la presidenta está al frente siempre, incluso cuando no está en territorio nacional.
No, nadie tenga ninguna duda. La jefa. ¿Eh? La jefa es la jefa. Sí, no, además hace bien, nos tiene a todos muy motivados y siempre muy pendientes de todas las cosas, y la verdad que hay que reconocerle ese valor. Da igual que sea lunes, que sea domingo, siempre está pendiente de que las cosas vayan bien a la Comunidad de Madrid, y aquí tiene un equipo de verdad muy comprometido y desde luego totalmente volcado con ella, porque, insisto, creemos que es el proyecto político más importante que tiene nuestro país en este momento y que ojalá pueda ser replicado muy pronto a nivel nacional con un gobierno de Alberto Núñez Fijo. Pero la pregunta era en realidad sobre su viaje a Ecuador, un país con el que tenemos lazos comerciales, lazos también de afecto y culturales muy importantes. De hecho, hace no muchas fechas recibimos al presidente Noboa aquí en la Real Casa de Correos y le dimos la medalla internacional. Aquí tenemos a 100.000 ecuatorianos en nuestra región. El 80% de toda la inversión ecuatoriana en España tiene su destino en la Comunidad de Madrid, y por tanto creemos muy importante seguir estrechando lazos, insisto, culturales, sociales, pero también económicos con un país que es clave, y es una de las políticas que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, tratar de exportar el modelo Madrid a todo el mundo, ¿no? Ver que Madrid, insisto, es un lugar confiable, que es un lugar donde la inversión es bienvenida, donde los empresarios son bienvenidos, donde hay seguridad jurídica, donde hay fiscalidad equilibrada, donde en definitiva somos ese polo de atracción de inversión, y que 7 de cada 10 euros de inversión extranjera vengan a Madrid no es fruto de la casualidad, es fruto de todas esas políticas liberales a las que antes he hecho referencia, y desde luego gracias a ese esfuerzo que está realizando la presidenta de la Comunidad de Madrid en viajar y en poner en valor el modelo Madrid, para que cada vez haya más inversores, para que cada vez haya más empresas que busquen en Madrid esa oportunidad para crear empleo, para crear riqueza. Y por tanto creo que es un viaje que va a ser muy interesante también en lo político. Ecuador está además en un proceso electoral en este momento, en la segunda vuelta, y bueno, creo que es muy relevante que los ecuatorianos y que el propio presidente de Ecuador vean el apoyo que en este momento tienen de la Comunidad de Madrid, y que les mostremos que aquí somos una región abierta a toda la inversión y a todos los ecuatorianos que quieran venir. Este viaje, a pesar de los beneficios de los que habla, ha levantado las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid. La presidenta se perderá el control del gobierno del jueves en la Asamblea, y coincide con la declaración judicial de su pareja. ¿Qué le parecen a este? Bueno, a la izquierda en general le suele parecer mal todo lo que hagamos o lo que no hagamos. Si no hubiéramos ido mal, porque, hombre, ¿cómo perdemos la oportunidad de traer inversión a Madrid? Desde luego, qué vergüenza, qué desvergüenza. Están ustedes muy perdidos, y vamos porque vamos. O sea, yo lo que estoy convencido que la izquierda en la Asamblea va a tener capacidad de influir para que las elecciones en Ecuador sean en otro momento, y entonces que la presidenta no se pierda ese control al gobierno. Mire, la presidenta es la que más se somete al control de los grupos de la oposición. Tenemos un presidente del gobierno que lleva un año sin pisar el Senado. Tenemos un presidente en Castilla-La Mancha que todavía estamos esperando que conteste una sola pregunta en las Cortes de Castilla-La Mancha. La presidenta se somete todos los jueves al control parlamentario, junto con ella el resto del Consejo de Gobierno. Yo no digo que me encuentre usted una comunidad autónoma que me lo supere, solo que me lo iguale. O sea, que haya una presidenta que tenga tanto control parlamentario, y lo hace con gusto, por esos contrapesos y esos contrapoderes a los que yo antes hacía referencia, pero es que tiene esa obligación, lógicamente, de acudir a la Asamblea, pero también tiene esa obligación, insisto, de poder acudir allí donde la llaman, en este caso para vender las fortalezas que tiene una comunidad como Madrid, y por tanto para atraer oportunidades en forma de inversión y de empleo a nuestra región. Todo esto, lógicamente, la izquierda no lo va a contar, porque la izquierda en nuestra región hace mucho tiempo que perdió el pulso, que está simplemente en la política destructiva y no la política constructiva. Una oposición razonable reconocería que la presidenta del gobierno, desde luego, desde que yo llevo las competencias en materia de presidencia, no sé si se ha perdido 1 o 2 sesiones en el pleno de la Asamblea de Madrid. Insisto, presidente del gobierno, un año sin pisar el Senado. Creo que se la puede criticar por algunas cosas, yo ahora mismo no encuentro muchas, pero desde luego por no acudir a la Asamblea no se la puede criticar, porque es que va todos los jueves y contesta 4 preguntas. Se somete, por cierto, también al debate sobre el estado de la región. Estamos esperando también que haya un debate sobre el estado de la nación a nivel nacional o en otras comunidades autónomas, y por tanto luego lo hace con mucho gusto y además lo hace muy bien. Consejero, por otro lado, uno de los temas que copa el debate público y sin duda es una gran preocupación es la vivienda. Este fin de semana hemos vivido manifestaciones en varios puntos del país, incluido Madrid. Hablan de que esta no puede ser un negocio, reclaman la bajada de los alquileres. ¿Qué medidas proponen desde la Comunidad de Madrid? Bueno, curiosamente los que ahora se manifiestan son parte del problema.
buena parte del problema que tiene nuestro país en materia de vivienda por falta de oferta tiene que ver con las políticas de la izquierda, en este caso del gobierno central, del gobierno social comunista, pero también tiene que ver con políticas equivocadas que se tomaron, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid cuando gobernaba Manuela Carmena, pero también cuando Vox, insisto, que en este caso tiene parte de esa culpa, paralizó buena parte de los desarrollos urbanísticos que necesitaba nuestra región. Y aquí está la vicealcaldesa que lo puede atestiguar. Y por tanto, de aquellos polvos, todos estos lodos que ahora se están produciendo, no solo en Madrid, sino en todo el país. Lógicamente, la política equivocada, la política errática que han tenido los gobiernos de la izquierda, pues hacen que en este momento en nuestro país necesitemos más vivienda de la que se está construyendo y, por tanto, lo primero es estimular la oferta. Y eso es lo que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid, donde además tengo que decir que somos la región que más vivienda construida, que más vivienda pública está construyendo. La mitad de toda la vivienda con algún tipo de protección que se construye en España se hace aquí en nuestra región. Tenemos el Plan Vive con esa solución que va a dar a muchísimas familias en régimen de alquiler, con más de 14.500 viviendas que ya se están desarrollando, que ya se están construyendo, con una política fiscal de impuestos bajos en materia de vivienda. Ojalá otras comunidades autónomas gobernadas por izquierda, ojalá el gobierno central, que no deja de subir los impuestos, redujera la fiscalidad ligada a la vivienda, y ojalá pues muchos ayuntamientos gobernados por la izquierda pusieran suelo a disposición de la construcción de más vivienda, porque en definitiva eso es lo que permitirá contener y cuando no bajar los precios de la vivienda. Tanto los que se manifiestan hoy son los que generaron el problema y los que hoy no están poniendo ninguna solución sobre la mesa, como sí ha hecho la Comunidad de Madrid desde hace muchísimo tiempo. Por otro lado, debemos abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados, al que también se refería en su discurso. Desde el gobierno se ha criticado a algunas comunidades, también a Madrid. ¿A Madrid? No. Por ofrecer cifras muy genéricas. Pero usted concretamente se ha referido a que han atendido ya a 2.442 menores. No sé si les han hecho el requerimiento de forma formal de que cambien la cifra, de que la modifiquen, si les han dado algún... Bueno, no está ahora presente la consejera, pero nosotros cambiaríamos la cifra si estuviera a nuestra mano. Pero es que en el año 2024 hemos atendido a 2.442 menores no acompañados. Yo, si quiere, le pongo la cifra que ellos quieran, pero es que no será la buena, ¿eh? La buena es esa: 2.442 menores no acompañados atendidos en 2024 y más de 10.000 desde el año 2019, que por otra parte son las cifras que pedía el Real Decreto. Yo entiendo que algunos andan mal de compresión lectora, pero es que lo que pedía el Real Decreto Ley es que aportáramos esa información que Madrid aportó en tiempo y forma, y que, por tanto, yo entiendo que ahora lo que les ocurre es que no les cuadra. Ellos han llegado a un acuerdo con Junts, han llegado a un reparto de cifras que no han negociado con las comunidades autónomas, porque esto no se ha negociado con ninguna comunidad autónoma, no se ha negociado ni siquiera con Cataluña, que a veces confundimos la parte con el todo. No, esto se ha negociado con un prófugo que está en Waterloo, que no tiene nada que ver con nuestro país en este momento, porque está fuera y además no tiene mucha intención de venir, creo. Y no lo ha negociado con nadie, solo con Junts. Entonces, ahora lo que le ocurre es que quizá no le cuadren, ¿no? Y las cifras que había dicho que iban a ir a Madrid y a otras comunidades autónomas y a Cataluña, pues ahora tienen que buscar a machetazos la manera de que eso cuadre, porque es que se han comprometido con que a Cataluña casi no irían menores no acompañados, y que a la Comunidad de Madrid, pues no sabemos, pero lo hemos escuchado en prensa porque a nosotros no nos lo han trasladado, que incluso antes de dar los datos nos podrían corresponder más de 800. Pero en definitiva, insisto, información dada por Junts, que en este caso es el único que está contando la verdad y no por el gobierno. Pero aquí, de verdad, no equivoquemos el mensaje. Yo no creo que no hay que hablar del reparto o del mal llamado reparto. Vamos a hablar de control. ¿Qué está haciendo este gobierno para controlar las fronteras, para poner freno al caos migratorio que está viviendo nuestro país? ¿Qué está haciendo para llegar a acuerdos con los países de origen? ¿Qué está haciendo con los socios de la Unión Europea? ¿Si ha activado Frontex? ¿Si ha activado la emergencia nacional como consecuencia de esta crisis migratoria sin precedentes que está viviendo nuestro país? No se trata de repartir si no somos capaces de controlar. Tenemos las fronteras más permeables de la Unión Europea, tanto por la ruta canaria, por cierto, ruta donde pierden la vida muchísimos jóvenes, muchísimos inmigrantes empujados por las mafias, que son las que hay que atajar, o a través del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. De eso es de lo que hay que hablar. ¿Qué está haciendo este gobierno socialcomunista para tratar de paliar, para tratar de reducir el caos migratorio que está viviendo nuestro país y que otros socios de la Unión Europea nos miran con preocupación, nos miran con recelo por lo que estamos haciendo, o mejor dicho, por lo que no estamos haciendo? La comunidad, como se lo ha llevado a los tribunales, y la presidenta incluso el jueves pasado no descartó nuevas medidas contra esto. ¿Qué más pasos puede dar el gobierno regional o qué margen tiene de actuación? Bueno, tendremos que ver cómo hacen ese desarrollo. Permítame que no desvele la estrategia que vamos a abordar a partir de ahora, porque seguro que alguien me está escuchando.
y pensará, ¿no? Pues si van por aquí, vamos por otro lado. Pues bueno, nosotros, lógicamente, no descartamos ningún paso, sobre todo aquellos que entendamos que son necesarios para defender los intereses de la Comunidad de Madrid, los intereses de los madrileños y, por extensión, de todos los españoles. Creemos que ese reparto es un reparto que, además, si se hace en los términos que se ha dicho, es injusto, que es un reparto, insisto, pactado con un partido independentista y que, desde luego, no aborda de verdad el problema que es el control, que es que pongamos freno, insisto, a ese caos migratorio que está viviendo nuestro país y, desde luego, no daremos todas y cada una de las batallas. Yo he hecho una declaración de intenciones en mi intervención inicial y normalmente en este gobierno, cuando hace declaraciones de intenciones, es para cumplirlas. Hablaba también de estos 800 menores que estiman que van a recibir. Además de los recursos ya habilitados, ¿han pensado otras localizaciones donde puedan ubicarlos? No sé si ya que estén construidas o futuras construcciones. Bueno, pues es que tenemos la red al 132%, es decir, tenemos las plazas sobresaturadas como consecuencia de ese caos migratorio. Tuvimos que habilitar un centro de la Cantueña, en Fuenlabrada, donde curiosamente tuvimos, bueno, pues la oposición, no dejó el alcalde de Fuenlabrada, el señor Ayala, de poner palos en las ruedas a la Comunidad de Madrid, perdiendo hasta en 8 ocasiones en los tribunales. Nosotros, lógicamente, tenemos que habilitar plazas allí donde tenemos disponibilidad de poderlo hacer y además poderlo hacer cuanto antes, porque los menores no acompañados, que además no llegan aquí por generación espontánea, están aquí por esa falta de control y porque los trae el gobierno central, pues lógicamente tendremos que habilitar los espacios que sean necesarios porque, lógicamente, la ley nos mandata, nos obliga a que una vez que los menores no acompañados estén en cada una de las comunidades autónomas, somos los gobiernos autonómicos los que tenemos la protección y tutela de esos menores y, por tanto, los tenemos que atender. Y en ese sentido, mensaje a Vox. Nosotros, lógicamente, atendemos a estos menores no acompañados porque tenemos la obligación legal y moral de poderlo hacer, pero eso no quita a que nosotros sí pidamos y además exijamos y llevemos a los tribunales al gobierno central por no poner freno a ese caos migratorio. Otros simplemente están mirando la jugada, nosotros estamos jugando y estamos actuando, insisto, para pedirle al gobierno central que ejerza sus competencias, en este caso, en materia de política migratoria. ¿Y sobre las localizaciones? ¿Tienen ya algún punto? Bueno, tenemos lógicamente centros en distintos municipios de la región y habrá que seguir habilitando plazas y, desde luego, no descartamos absolutamente nada. La Cantueña es un centro que hemos podido habilitar muy recientemente y no le hurto que, lógicamente, ahí, pues si es necesario, habrá que ampliar más plazas, pero en ese y en otros muchos centros, insisto, porque es que los tenemos al 132%. Es un mensaje que tampoco debe gustar cuando lo trasladamos al gobierno central, pero es que esa es la realidad de los centros en la Comunidad de Madrid. Canarias, lógicamente, tiene un problema de saturación muy importante por esa falta de control de las fronteras, pero es que Madrid, que tenemos un aeropuerto internacional, también tenemos ese problema que, lógicamente, tenemos que atender y que tenemos también que pedir al gobierno pues que empatice con nosotros, aunque solo sea por una vez. Precisamente sobre el centro de la Cantueña ha sido noticia en los últimos días por los incidentes. De hecho, usted mismo anunció en el último Consejo de Gobierno que se habían enviado cuatro expedientes para solicitar su reagrupación familiar, la reagrupación familiar de 4 menores, y habló de que habría más. ¿Es tan preocupante la situación en el centro de Fuenlabrada? Bueno, no solo por la situación en el centro de Fuenlabrada, es que la propia Comisión de Tutela que tiene la Comunidad de Madrid, en aquellos casos y siempre pensando en la protección y el interés superior del menor, en aquellos casos donde se entiende que la atención de esos menores está comprometida aquí en España y que es mejor para ellos el poder pedir la agrupación familiar, pues en este caso se hace ese informe técnico por parte de la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid, pues para que, en este caso, la delegación del Gobierno y la subdelegación del Gobierno inicie el procedimiento para la agrupación familiar. Pero es algo que no hacemos las comunidades autónomas, y también mensaje que Vox a veces traslada de manera torticera, no son las comunidades autónomas quienes tienen esas competencias. Nosotros lo que hacemos a través de esa comisión, siempre con informes técnicos, siempre con rigor técnico, siempre pensando en el interés superior del menor, pues en aquellos casos donde los técnicos consideran que es mejor la agrupación familiar, pues lo que se solicita es que se inicie ese procedimiento para que ese menor pueda estar cuanto antes con sus familiares. Estamos hablando de que hay mafias que los captan, estamos hablando incluso de otros que han sido menores que ya no lo son, que los pueden utilizar de manera espúrea y, por tanto, lo primero es defender sus intereses y se les puede defender estando tutelados en una comunidad autónoma, pero también pidiéndole e instándole al gobierno central que asuma una vez más sus competencias y que, por tanto, inste y trabaje con los países de origen para a esa agrupación familiar de esos menores. Pero, consejero, con los recursos al 132%, ¿no cree que hablar de reagrupación familiar por 4 menores lleva a la estigmatización de estos menores? De hecho, Vox ha aplaudido lo que ellos consideran un cambio en el discurso del gobierno. No hay ningún cambio en el discurso del gobierno. Eso es una política que está recogida en la propia ley de extranjería. Insisto, las comunidades autónomas, a través de sus comisiones técnicas, en aquellos casos donde entiendan que ese menor está mejor
en su entorno familiar, se hace ese informe para que se promueva ese expediente, que se hace con discreción, que se hace lógicamente sin estigmatizar absolutamente a nadie, y aquí lo único que prima es el interés superior del menor. Otros no sabremos qué tipo de mensajes quieran trasladar hacia afuera. Nosotros lo que hacemos siempre es trasladar un mensaje de protección a los menores que están tutelados, que están protegidos, por tanto, en este caso, por los gobiernos regionales. Y si los técnicos consideran que esa persona, que ese menor, es mejor que esté en su entorno familiar, en su país de origen, o que los propios familiares los puedan atender, pues lógicamente le pedimos al gobierno, que es quien tiene la competencia, que realice esa actuación, que insisto, que no es que tengamos demasiadas esperanzas, pero que entendemos que es su obligación, que por una vez asuman sus competencias, asuman sus responsabilidades. Cambiando de tema, consejero, otro de los asuntos de máxima actualidad estos días ha sido el plan para las universidades privadas del Gobierno central. Ustedes lo han criticado, de hecho han hablado que es un ataque directo a la propia Comunidad de Madrid. ¿Tiene margen el Gobierno regional para actuar frente a este plan? La ley de universidades madrileña está todavía tramitándose. Bueno, yo creo que eso no es un ataque en este caso solo al gobierno de la Comunidad de Madrid, es un ataque a las universidades privadas, a los cientos de miles de estudiantes de toda España que se forman en la universidad privada. Es un autoataque al propio presidente del gobierno, el presidente del gobierno que se ha formado en la universidad privada. Yo el otro día lo decía en la rueda de prensa, si él, no sé si habla por él o por su familia cuando dice que se regalan títulos, que son chiringuitos. La verdad que nos parece una auténtica falta de respeto. Yo creo que, lógicamente, desde la defensa de lo público se puede, lógicamente, defender también lo privado. De hecho, es que si no hubiera privado, no hubiera público. Los que quieren defender la cosa pública, pero no defienden la iniciativa privada, pues desde luego no sé cómo entienden que se financian los servicios públicos más que a través de la iniciativa privada, de los impuestos de los ciudadanos, de las cotizaciones a la seguridad social, de los impuestos que pagan las distintas empresas. Yo creo que es un debate estéril, una vez más, para echar tinta de calamar, para tratar de ocultar los auténticos problemas que tiene nuestro país, que desde luego no es la universidad privada, que convive desde hace muchísimos años con normalidad con la universidad pública, ambas excelentes, ambas formando a los hombres y mujeres del mañana que van a tomar las riendas de este país. Y desde luego yo me siento muy orgulloso de las universidades públicas, pero me siento también muy orgulloso de la formación que dan las universidades privadas. Insisto, tan desencaminado no estaré cuando el propio presidente del gobierno, cuando algunos de sus ministros, creo que hasta 4, como buena parte del grupo parlamentario socialista y de la izquierda, se han formado en universidades privadas. Por tanto, yo entiendo que, salvo que ellos tengan un caso personal o un conocimiento personal que yo desconozca, pues yo en este momento creo que lo que debo pedir es respeto máximo a la universidad privada. Desde luego, la ministra Montero últimamente, que va de charco en charco, está poco afortunada con sus expresiones y con sus declaraciones. Yo creo que esa sobreocupación que tiene le está dejando poco tiempo para reflexionar las cosas que dice. Pero desde luego a mí me parece muy grave esta cuestión, sobre todo porque ¿qué mensaje queremos trasladar al exterior? España es un país donde se regalan los títulos. Desde luego, insisto, a los cientos de españoles y a los cientos de miles de españoles que se forman en la universidad privada, no sea el presidente del gobierno, si le han regalado algún título, lo tendrá que decir él. También en el ámbito educativo, una de las principales banderas de la presidenta y del gobierno ha sido limitar el uso de las pantallas en los menores. Desde el Ministerio de Juventud se ha lanzado el mensaje de que cuidado, porque a lo mejor no es tan positivo. Los menores van a tener que transitar con la tecnología a lo largo de su vida y a lo mejor se les aísla. ¿Qué le parecen estas críticas? Es lo que tiene no leer las medidas, sino quedarnos en el titular y saber que haga lo que haga el gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, hay que hacerle oposición. Yo creo que si hubieran reflexionado y si hubieran pensado bien lo que hemos propuesto, pues quizá la crítica se les habría diluido. Nosotros fuimos pioneros en restringir el uso del móvil en los centros educativos. Ahora lo que queremos hacer es limitar, que no prohibir, limitar el uso de las pantallas, el uso de los dispositivos electrónicos, pero lógicamente garantizando las competencias digitales de todos y cada uno de los chavales, de los chicos, de los adolescentes que están formando en nuestros centros educativos sostenidos con fondos públicos. Lógicamente estamos limitando, pero estamos garantizando esas competencias digitales que por otra parte tienen que tener. Lo que hacemos es restringir el uso individual y fomentamos ese uso compartido hasta 2 horas como máximo a la semana, pero lógicamente dándoles todas las competencias que necesitan para luego que puedan lógicamente también salir al mercado laboral y tener todas las competencias que requieren también las digitales. Hemos sido pioneros, insisto, en la prohibición del teléfono móvil en las aulas. Hemos sido y estamos siendo pioneros en la restricción del uso de pantallas o de dispositivos electrónicos en las aulas, en definitiva, porque creemos que tenemos que seguir o tenemos que volver a esa escuela tradicional, a los cuadernos, a los apuntes,
a los dictados, a los libros de texto, a la caligrafía, a la ortografía, en definitiva, defender todo aquello que desde la escuela pública, desde la escuela financiada con fondos públicos, ha formado a tantas personas, ¿no? que con éxito ahora se están desenvolviendo en el sector privado y, por supuesto, dándoles todas las competencias digitales, utilizando, por supuesto, todos los dispositivos electrónicos que hemos adquirido. Pero es que tú hayas adquirido un ordenador o una tableta no quiere decir que de forma exclusiva solo puedas dar clase o solo puedas estudiar a través de esa tableta. Esa tableta la tendrás que utilizar, tendrás que conocer su uso y su manejo, sobre todo aplicándola no solo al ocio, sino también a la búsqueda de empleo o a la formación, pero, lógicamente, respetando, insisto, esa vuelta a los valores y a la escuela tradicional del dictado, del libro de texto, del cuidado por la ortografía, por la caligrafía. Creo que eso también es muy importante. Después de estas preguntas y de su discurso, es evidente que la relación con el gobierno central no pasa por su mejor momento, podríamos decir casi el peor. De los últimos encontronazos que podríamos destacar está la pugna por la resignificación de la Real Casa de Correos y la Ley de Memoria Democrática y el hecho de que Defensa haya rechazado que el Ejército participe en la parada militar del 2 de mayo. ¿Cómo está ahora mismo esto último? No sé si han pensado alguna fórmula para, valga la redundancia, reformular el acto que se suele realizar fuera con el Ejército. Bueno, desde luego nosotros haremos un acto del 2 de mayo a la altura de la Comunidad de Madrid, lógicamente, con la entrega de las grandes cruces del 2 de mayo, de la comunidad, con la participación de la sociedad civil, de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones que de alguna manera quieren celebrar todo lo que nos une y, por tanto, dejar a un lado lo que nos pueda separar. En este caso, pues el Gobierno central, una vez más, solo se fija en aquellas cuestiones que considera que pueden dañar, que pueden agraviar a la Comunidad de Madrid, cuando le hemos dicho muchas veces, eso no nos agravia al Gobierno de la Comunidad de Madrid, eso daña, lógicamente, al pueblo de Madrid, que desde hace muchísimos años, desde hace más de 4 décadas, ve cómo el Ejército, como las Fuerzas Armadas comparten un día festivo en la Puerta del Sol y, por tanto, no entienden cómo puede ser que el sectarismo de la ministra de Defensa y del propio presidente del Gobierno les surte de algo que se ha vivido con normalidad, con y sin presencia del ministro o ministra de Defensa de turno. Por lo tanto, creo que es una cacicada, creo que es una pataleta de niño malcriado lo que en este momento se ha puesto sobre la mesa, pero no se preocupe que la Comunidad de Madrid celebrará los actos del 2 de mayo con toda la sociedad civil organizada de nuestra región, con todas las instituciones, sin ningún problema para, insisto, celebrar todo lo que nos une y olvidar a todos aquellos que solo piensan en Madrid para ver de qué manera la pueden agraviar o la pueden perjudicar. Y por eso, porque los socialistas, porque la izquierda no entiende la Comunidad de Madrid, por eso año tras año, legislatura tras legislatura, elecciones tras elecciones, pues lógicamente pierden el apoyo del pueblo de Madrid. Ya hemos visto que el Partido Socialista en ese momento es el tercero en la Asamblea, donde gozamos de una amplísima mayoría absoluta, pero eso es mérito, lógicamente, de los gobiernos del Partido Popular, es mérito de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero también es de mérito de los partidos de la izquierda que, insisto, no han entendido nunca Madrid y, desde luego, con mensajes como esto, lo que trasladan es que les importa muy poco a los madrileños, que lo único que buscan es confrontar contra una comunidad autónoma, con una presidenta que en este caso la tienen en esa inquina porque les sitúa ante su espejo y no les debe de gustar demasiado lo que ven. Y mantiene que no invitarán a ningún miembro del Gobierno central a la cita. Otras veces el ministro de Política Territorial es el que ha acudido en representación. El ministro de Política Territorial que quiere meter sus manos en la Real Casa de Correos para, de alguna manera, vincularla con el franquismo. Desde luego, el ministro de Política Territorial no va a estar los actos del día 2 de mayo. Oye, y si está, tendremos servicios de protocolo para decirle que no ha sido invitado y que, por tanto, no es bienvenido a esos actos. Pero es que el Gobierno central en su conjunto y el propio delegado del Gobierno, cuya sede está vacante, han desertado de estos actos. No lo decimos nosotros, lo han desertado pues porque su política de confrontación, pues insisto, no han entendido que es mejor la cooperación y la responsabilidad institucional que estar buscando siempre la confrontación, siempre tratar de perjudicar, siempre tratar de agraviar a una comunidad autónoma. Yo el otro día lo decía en la rueda de prensa, tienen la oportunidad de cambiar su forma de entender la política, su forma de relacionarse con la Comunidad de Madrid, su forma de relacionarse con los madrileños y, desde luego, si vuelven al consenso, si vuelven a la lealtad institucional, si vuelven al respeto institucional y dejan el insulto aparcado, pues desde luego tendrán abiertas las casas de la casa de la Real Casa de Correos y, desde luego, los actos que pueda celebrar la Comunidad de Madrid. Pero, desde luego, abrir las puertas de la Real Casa de Correos a quienes solamente insultan y a los que solamente quieren acudir para insultar, pues desde luego, como usted comprenderá, no lo vamos a hacer ni al ministro de Política Territorial ni a ningún miembro del Consejo de Gobierno y ni muchísimo menos al delegado del Gobierno en Madrid, entre otras cosas porque, insisto, la sede está vacante.
Esta cuestión, como ha dicho, se personifica muchas veces en la figura del delegado del gobierno de Francisco Martín. Sigue en la misma línea, incluso después de las fuertes lluvias que hubo en marzo en la autonomía. No hubo contacto tampoco entonces para una posición común, para coordinar los servicios de emergencia. Nosotros, como somos un gobierno responsable, mantenemos todos los cauces y todas las líneas abiertas con los equipos técnicos de la delegación del gobierno. Lógicamente tenemos que trabajar de manera leal, como lo hacemos con el Ayuntamiento de Madrid, como lo hacemos con el resto de los municipios, para dar una respuesta eficaz para este episodio de fuertes lluvias o para cualquier otro. Pero eso no quita para que yo diga que la sede del titular de la delegación del gobierno esté vacante. Pero, lógicamente, el trabajo técnico con la delegación del gobierno, con los ayuntamientos, para dar una respuesta eficaz. Ahí me remito a las pruebas, me remito a los datos. El trabajo que hizo la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid fue excepcional una vez más. La respuesta que dio el Ayuntamiento de Madrid fue excepcional. La coordinación que tuvimos con los distintos ayuntamientos fue excepcional y por eso quizá no tenemos que lamentar daños mayores. Y en este momento en lo que estamos es en la reconstrucción. Ya lo hicimos con la DANA del año 2023, donde fuimos la primera comunidad autónoma, la primera administración en actuar. Nosotros pusimos sobre la mesa la reconstrucción de todos los puentes, pero también ayudamos a los ayuntamientos con 18 millones de euros para poder restablecer la normalidad y las infraestructuras de carácter municipal. Pasó más de año y medio, que se dice pronto, año y medio, desde que se declaró la zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que antes se conocía como zona catastrófica. Pasó año y medio para que llegara el primer euro del gobierno central y prometió que iba a atender el 50% de todos los gastos derivados de la reconstrucción de las infraestructuras y nos ha llegado menos del 30%. Ese es el compromiso, que llega tarde, que llega mal y que llega, además, insisto, sin la cuantía suficiente y necesaria a la que, por otra parte, se habían comprometido ellos. Por eso nosotros ahora, entre estas intensas lluvias, hemos habilitado ya una partida de 10 millones de euros que de forma anticipada pagaremos a los ayuntamientos para que puedan reparar esos daños en infraestructuras que sean municipales, porque lógicamente los daños en competencias en infraestructuras autonómicas, pues ya lo haremos, como hizo aquí el consejero presente, Jorge Rodrigo, restaurando y construyendo en tiempo récord los puentes de las zonas dañadas, de los municipios dañados por la DANA, entre ellos Villamanta o Aldea del Fresno. De hecho, fíjate si fue eficaz el consejero, que hasta la propia Conferencia Hidrográfica del Tajo nos abrió un procedimiento sancionador porque habíamos sido demasiado rápidos. Y que, claro, que cómo se nos había ocurrido ponernos a reconstruir los puentes, que por otra parte les habíamos informado y les habíamos contado, porque cómo se nos había ocurrido ocupar el espacio de esa manera, ¿no? Que podíamos ir un poco más lentos. Bueno, pues yo agradezco al consejero que me hiciera caso a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que los puentes estuvieran en tiempo récord, que estén garantizando la movilidad, y también yo agradezco a todas las consejerías que han trabajado para que este tren de borrascas, para que estas lluvias y estas inundaciones que se han producido en nuestra región hace pocas semanas, pues no haya que lamentar daños personales, pero sobre todo que los daños de pequeñas infraestructuras que hayan sido dañadas ya cuenten con una dotación de más de 10 millones de euros a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Cuando llegue el presupuesto del Estado, si es que llega algo, pues ya lo contaré, pero insisto, la última experiencia, 18 meses para que llegue el primer euro. Bueno, pues muchas gracias, consejero, por acudir a los Desayunos Madrid. Muchas gracias a todos por asistir. Vamos en el próximo. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.